Bueno, el título de nuestra plática del día de hoy se llama Oportunidades. Y quisiera hablar de un tema que puede ser recurrente, sobre todo en esta época del año donde pues ya huele a pavo, a romeritos, a bacalao, a pino, en los arbolitos de Navidad, todo esto. Todavía no vamos a llegar a esos temas, pero ya se siente en el ambiente que el año está por terminar. Y cuando acaba el año, normalmente nos sentamos a reflexionar acerca de lo que hicimos o de lo que dejamos de hacer. Y no es coincidencia, la pastora tocaba un tema la semana pasada donde decía que en diciembre aumentan los suicidios. Y aumentan por muchas razones. Ha habido estudios donde la gente, el clima incluso influye. Ese clima nubladito, ese cielo grisáceo, ese friecito, mientras que a algunos nos pone despiertos, alegres, a otros los deprime. Entonces influye. También influye la soledad, cuando la gente que carece de un abrazo, de un amigo, un hermano, alguien que lo abrace y empieza a ver que todos se empiezan a abrazar. Esa soledad también constituye un factor para el que aumente el índice de suicidios. Pero otro factor es el hecho de que cuando hacemos el recuento de lo que hicimos, nos damos cuenta que hubo también cosas que dejamos de hacer y nos deprimimos porque empezamos a pensar mentiras acerca de nosotros, mentiras como que, híjole, un año más y no bajé de peso, un año más y no me salió cabello, un año más y no me compré el auto que quería, un año más y esa casa no he terminado de pagarla y empezamos, y empezamos a engañar nuestra mente y empezamos a creernos mentiras que nos creemos y mucha gente no soporta esas mentiras, no soporta el fracaso y empieza la depresión. Ahora, nosotros como cristianos no estamos exentos. Y vamos a hablar de dos personajes que en la Biblia se menciona escuetamente, hay pinceladas de ellos, pero que a través de esto podemos inferir varias cosas. Son dos personajes de los que no se habla mucho, pero que sus vidas pueden enseñarnos muchas cosas. Y el día de hoy vamos a hablar de Bernabé y de Marcos, ¿sí? Pero antes de entrar de lleno a la historia de estos dos personajes, quisiera también hacer mención que Dios es un Dios de oportunidades. Cuando aparentemente se nos cierra una puerta, Dios abre otra. Cuando se nos cierra otra, Dios abre otra. Y Dios no se cansa de darnos oportunidades. Lo vemos a través de la historia que nos narra en la Biblia. En el libro de los jueces es muy claro que Dios mandaba un juez, el pueblo volvía a él, vivían en paz algunos años y otra vez volvía a caer en el error y Dios volvía a mandar a otro juez. Y así vemos a Josué, vemos a Débora, a Barak, vemos a muchísimos jueces, a Otoniel, vemos a muchos jueces y esas son oportunidades tras oportunidad tras oportunidad. Pero, ¿qué pasa cuando en nuestra vida empiezan a caer esas mentiras de que otra vez me equivoqué, una vez más me tropecé con la misma piedra y demás? Empieza a haber frustración. Pero Dios es un Dios de oportunidades y una oportunidad que nos dio a todos, como punto número uno, es Dios nos dio la oportunidad de ser salvos. Y esto, bueno, me alegra ver que todos son de casa, pero sé que a lo mejor posiblemente alguien nos esté escuchando o va a escuchar este mensaje con posterioridad y Dios tiene para todos la oportunidad de ser salvos. Un versículo muy claro de esto es Juan 3:16 y todos nos lo sabemos de memoria, porque de tal manera, así de grande amó Dios al mundo que envió a su único hijo para que todo es todos. O sea, todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esta es la primera gran oportunidad que Dios pone en nuestras manos. Gracias a Dios todos hemos abierto esa puerta y hemos pasado por ella. Pero si alguien no ha tomado esta oportunidad en sus manos, la invitación está abierta. Dice Isaías 55:6, busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Entonces, siempre vas a tener esa puerta abierta, aquel que no conoce de Dios.
porque no solo es buscarlo, lo más bonito es que Él se deja encontrar. Jeremías 29:13 dice, si me buscan de todo corazón, podrán encontrarme. Entonces no es cosa difícil buscar a Dios, Dios no se hace del rogar. Dios, ¿se acuerdan de aquel gatito de Warner Brothers? Bueno, era Zorrillito, Pepe Le Puff, en México le llamamos, que iba persiguiendo a la gatita y la gatita, Dios no es así como la gatita. Si tú empiezas, Dios te va a recibir con un abrazote y te va a abrir su corazón y va a entrar a morar contigo. Entonces, la primera oportunidad que Dios nos da es de ser salvos, de conocerlo, de encontrarlo. Pero, ¿qué pasa después? Pues después de ese gran primer encuentro, después de haber nacido de nuevo, viene algo que es totalmente natural, viene el crecimiento. Y Proverbios 4:18 dice que el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza su esplendor. Otra versión dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, después de ese primer encuentro, después de ese nuevo nacimiento, viene el crecimiento. Efesios 4:15 dice, en cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Si bien es verdad que nos podemos equivocar, este es un proceso de crecer y de crecer con amor y verdad, con la verdad del amor. Ahora, ese versículo es muy importante porque tú que ya conoces, y aquí ya estamos todos en el mismo nivel, nosotros que ya conocemos a Dios, vamos a crecer, tenemos que crecer, es un proceso natural, es lo espiritual y lo natural, es un reflejo. Así como cuando un niño nace y va creciendo y va desarrollando sus sentidos, sus habilidades, sus conocimientos, así tenemos que crecer en lo espiritual. Jesús dice en los evangelios que Jesús crecía en estatura, o sea, físicamente, crecía en entendimiento, o sea, en conocimiento, y crecía en gracia delante de Dios y de las personas, es decir, crecía espiritualmente y crecía socialmente. Así era el crecimiento de Jesús, era íntegro. Y este versículo nos dice también esto, debemos de crecer en todo sentido. Cuando tú eres ya salvo, tienes que crecer, no es natural que te quedes ahí sentado. Lo digo con respeto y amor, no es natural que no hagas algo por aquel que dio su vida, aquel que primero te amó, estábamos cantando. Y debes de crecer en conocimiento, debes de crecer también en madurez espiritual, debes de crecer en nivel social, porque si no te relacionas con las personas, no vas a poder compartir eso que Dios te dio. Entonces, ese crecimiento debe ser algo natural en tu vida. Segunda de Pedro 3:18 dice, en cambio, crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, honra, para siempre, amén. O sea, crezcan en gracia, en conocimiento, crezcan, es crecer para poder llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces, aquí tenemos ya los dos primeros puntos. Uno es la oportunidad de ser salvos y otro es la oportunidad de crecer. Ahora, ¿por qué empecé con estos? Dos puntos antes de llegar de lleno a nuestra historia de Bernabé y Marcos. Porque como cristianos muchas veces podemos pasar o permitir que alguien que no es cristiano se equivoque. Decimos, bueno, es que no conoce de Dios, pues por eso se equivoca. Pero muchas veces somos jueces muy críticos con nosotros mismos o con los hermanos, la familia de Cristo, cuando llegan a equivocarse, cuando llegan a cometer algún error, alguna falta, cuando dejan algo inconcluso, cuando han intentado algo y no pudieron. ¿Y qué pasa cuando nos equivocamos como cristianos? Empiezan a caer las mentiras de nuestra vida, empezamos a dudar de nuestra identidad, empezamos a dudar de si realmente hubo una transformación, de si realmente hubo un nuevo nacimiento. Es que yo ya había dejado este vicio y otra vez caí y ya.
no sirvo para esto no es para mí, el evangelio está para todos menos para mi vida, y empiezan a caer las dudas y empiezan a establecerse mentiras que son difíciles después de quitar. Y es aquí donde vamos a entrar a nuestra plática de lleno con Marcos y Bernabé. ¿Quién era Marcos? Bueno, no nos da una biografía muy detallada la Biblia, pero podemos inferir ciertas cosas por algunos detalles que menciona. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba en la cárcel y un ángel lo liberó y salió Pedro, y lo primero que hizo fue correr a la casa de una mujer que se llamaba María? Esta historia está en Hechos 12, del 13 al 17, y dice que fue a casa de María, la madre de Juan, apodado Marcos. Entonces, lo primero que podemos deducir de esto es que, bueno, y dice adelante, donde muchas personas estaban reunidas. Después dice que salió, Pedro tocó y abrió una criada, una sirviente. Entonces, de todo esto, ¿qué podemos deducir? Bueno, primero, Marcos se llamaba Juan Marcos. Se llamaba Juan, apodado Marcos. La otra cosa que podemos inferir era que eran llevaditos, se ponían apodos. Y aparte, eran llevaditos por alguna razón. Juan es un nombre hebreo y la madre vivía en Jerusalén. De su padre no se habla mucho, pero por el apodo, Marcos quiere decir, bueno, viene de Marcus, es un nombre latino, y quiere decir el consagrado a Marte. Entonces, imagínense a un judío que le ponen un apodo romano, y que aparte de un dios romano, y aparte que está dedicado a ese dios romano. Entonces, era así como que medio, eran pesaditos con él, pero bueno. Otra cosa que podemos deducir de esto es que dice que muchos estaban reunidos orando por Pedro, era mucha gente, o sea, era una casa grande, y tenían sirvientes. Entonces Marcos era de una familia acomodada, tenía recurso. Y también Marcos es el escritor del Evangelio según San Marcos. Ahora, este Evangelio da ciertos detalles que no se mencionan en otros evangelios. Por ejemplo, el que un joven, cuando arrestaron a Jesús, iba envuelto en una sábana y lo quisieron agarrar, lo jalaron de la sábana y él voló la sábana y salió desnudo corriendo. Nadie lo menciona, entonces algunos piensan que este joven que salió corriendo desnudo era Marcos. Y también quiere decir que conocía a Jesús, por lo menos si no había tomado una decisión, no le era desconocido. Entonces, este era Marcos. ¿Qué más dice de Marcos? Bueno, Marcos dice que era sobrino de Bernabé. Ahora, ¿quién es Bernabé? Aquí ya empiezan a juntarse las historias engarzadas. Bernabé, hablan por primera vez de un tal Bernabé y un tal Saulo, que eran maestros y profetas en la iglesia de Antioquía. Entonces, ese Saulo, también llamado o apodado Pablo, te digo que eran bien llevados, o sea, se ponían sus apodos. Entonces, Pablo y Bernabé eran maestros y profetas en Antioquía, y es donde se menciona por primera vez a Bernabé. Entonces, Marcos y Bernabé son familia. Y dicen en Hechos 13 que estaban orando y el Espíritu Santo les dijo: sepárenme a Bernabé y a Saulo, a Pablo, y oren por ellos porque los voy a mandar a un viaje misionero. Y aquí empieza el primer viaje misionero de Pablo. Y sale rumbo a Chipre con Bernabé, salen de Antioquía, se van a Chipre, llegan. Y allá se les une Marcos, ahí empiezan a entrelazarse las historias. Porque era su sobrino, entonces, pues, invito a mi sobrino que nos acompañe, es un joven, es un asistente, y dice Hechos 13, 4 al 5. Entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo, descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre, es lo que habíamos comentado. Allí, en la ciudad de Salamina, fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Entonces ahí empieza esa historia.
Después, unos versículos más adelante, en el Inter hay cierta oposición, pero hasta eso no era ni tanta. O sea, estaban hablando con el gobernador y había una persona que se les oponía y ellos oran y esta persona es alejada del gobernador. Dios pone ahí una barrera para que se calle y no siga influyendo. Pero no era una oposición tan grande. Hasta eso todavía no los habían apedreado, todavía no habían naufragado, todavía no los habían intentado matar, todavía no los habían descendido por una muralla en una canasta para librar a sus persecutores. Todavía no había pasado nada de eso, nada más era una oposición así, digamos, ligerita. Pero ¿qué fue lo que pasó? Dice Hechos 13, del 13 al 14. Luego Pablo y sus compañeros salieron de Pafos, o sea, Pablo y ¿quién? Bernabé y Marcos, acuérdense, ahí vamos tres. Salieron rumbo a Panfilia y desembarcaron en la ciudad portuaria de Perge. Allí Juan Marcos los dejó y regresó a Jerusalén. Pero Pablo y Bernabé siguieron su viaje. ¿Qué pasó? ¿Por qué un hombre, un joven, deja esta tarea, este proyecto a la mitad? Bueno, a lo mejor no era para él, a lo mejor no era el momento, esto no es lo mío, ya probé y como que no me gustó. Y empieza la frustración y los deja embarcados literalmente y él se regresa a Jerusalén. Se regresa a la comodidad de esa casa grande, a ese servicio de los criados que me tienden la cama, que me dan de comer, que se regresan y deja truncada esta misión. ¿Cómo se sentiría Marcos después de ya estar en su casa y decir, ¿por qué me regresé? ¿Por qué dejé esto inconcluso? A lo mejor se sentía como nos sentimos algunos de nosotros. ¿Por qué no le seguí? ¿Por qué no le eché más ganas? ¿Por qué no oré a Dios? ¿Por qué? Y es una frase que me enseñó una joven. Dice, ¿por qué no en vez de tirar la toalla me tiré de rodillas? ¿Por qué? Y en ese momento entra la frustración. Yo me imagino a un Marcos, a un Juan Marcos, postrado en su cama, a lo mejor llorando y diciendo, es que usted estuviera allá y estuviera predicando y estuviera y hubiera y estuviera, y eso ya no lo voy a tener. Y así a veces nos sentimos nosotros cuando nos llegamos a equivocar, cuando llegamos a tomar malas decisiones financieras, sentimentales, cuando ya no estoy dispuesto a luchar por mi matrimonio y tomo una decisión drástica y después a lo mejor entra el arrepentimiento, y si hubiera luchado, y si hubiera hecho otro intento, a lo mejor ahorita no estuviera así. Cuando a veces me invitan a hacer algo y aparentemente salió mal y no, ya no lo vuelvo a hacer, pero después entra y si me hubiera capacitado más y si hubiera practicado y empiezan a sentirse esas situaciones y emociones encontradas. Yo creo que así como Marcos, nosotros hemos pasado por estas situaciones muchas veces, donde dejamos truncos algunas planes, algunos proyectos, o de plano no dejamos trucos, simplemente tomamos una mala decisión y esa nos marca para toda la vida. Pero vamos a dejar hasta aquí un poquito a Marcos. Vamos a regresar. Y después, ¿qué pasa cuando ya nos equivocamos? ¿Marcos conocía a Jesús? Sí, o sea, el hecho de conocer a Jesús no nos exenta de equivocarnos, de tomar malas decisiones. Entonces, es una oportunidad que Dios nos da, una oportunidad de crecer, una oportunidad de ser mejores. Y es el punto número 3, la oportunidad de redimir el pasado. Y aquí entran subpuntos. 3.1, hay que dejar el pasado atrás. Dice 1 Corintios 3, 21 al 23. Bueno, aquí había disputas de yo soy de Pablo, yo soy de Pedro, yo soy de esto. Pero dice, no se jacten de seguir a un líder humano en particular, pues a ustedes les pertenece todo. O sea, ¿qué nos pertenece? Todo. Y todo es todo. Y hace una pequeña lista Pablo. Y dice, ya sea Pablo o Apolos o Pedro, el mundo te pertenece. Y el mundo es vasto. Porque cuando Dios creó todo, lo depositó en las manos del ser humano, del género humano,
no quiero decir del hombre, sino también a las mujeres. O sea, el género humano nos dio autoridad sobre el mundo. Entonces, el mundo nos pertenece la vida y la muerte, o el presente y el futuro. Todo les pertenece a ustedes, y ustedes le pertenecen a Cristo, y Cristo pertenece a Dios. Y Romanos 8:37 dice, pues estoy convencido, es el 38, estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aquí, ¿qué hay coincidente en estos dos versículos? Menciona el presente y menciona el futuro. ¿Qué es lo que no menciona? El pasado. ¿Por qué no menciona el pasado? Porque el pasado ya no les pertenece. El pasado lo compró Jesús. Y cuando una persona compra algo, deja de pertenecer a la persona que lo cedió y ahora le pertenece al que lo compró. Entonces, Jesús compró tu pasado en la cruz del Calvario y lo pagó con sangre, literalmente. Lo pagó con sangre. Entonces, el pasado ya no te pertenece. Cuando Jesús murió, llevó nuestros pecados, llevó nuestros errores, llevó nuestras fallas, llevó esas primeras oportunidades perdidas, llevó todo eso que nos causa dolor. Entonces, olvida tu pasado, ya no te pertenece. Aunque te hayas equivocado ayer y hayas aceptado a Jesús hace 15 años, eso ya pasó, eso ya le pertenece a Jesús. Tu pasado ya no es tuyo, tu pasado es de Jesús. Entonces, si ya tomaste una mala decisión, si ya te divorciaste, si ya erraste en una inversión, si ya dejaste un ministerio, si ya lo que hayas hecho, ya quedó atrás. Tírate de rodillas en vez de tirar la toalla y olvida tu pasado. ¿Sí? Este es 3.1. Primero, para levantarse de un error, para levantarse de una equivocación, de una falla, de una frustración, de un dolor, deja el pasado. ¿Sí? Número 3.2. Mira hacia el frente. O sea, ya lo olvidé y ahora me quedo inmóvil para no equivocarme. No. Dice Filipenses 3:13. No, amados hermanos, no lo he logrado, pero me concentro solo en esto. Olvido el pasado y fijo la mirada hacia lo que tengo por delante. O sea, Dios te da otra nueva oportunidad. Eso ya quedó atrás, ya déjalo pasar. Suena muy fácil. Sé que en la práctica nos va a costar trabajo, pero por eso tírate de rodillas, para poder olvidar eso. Y mira hacia el frente, hacia esa nueva puerta, hacia esa oportunidad que Dios te está poniendo nuevamente. Entonces, deja el pasado y mira hacia el frente. Y 3.3, termina lo que comienzas. O sea, ya viste la puerta, o sea, ya dejaste atrás la otra. Modo, ya. Mira hacia el frente. Ahí hay otra puerta, otra oportunidad que Dios te está dando. Avanza hacia ella. Dice Filipenses 3:14, avanzo hasta llegar al final de la carrera para recibir el premio celestial al cual Dios nos llama por medio de Cristo Jesús. No importa cuántas puertas hayas dejado atrás por malas decisiones, con que llegues al final de esa puerta te espera un premio. No importa todo lo demás que hayas dejado pasar. Cuando llegues al final de esa puerta, esa otra oportunidad que Dios te ha dado, vas a recibir tu premio y vas a poder escribir un epitafio hermoso al final de tus días. Cuando me encanta, es que cuando Pablo escribe esto, y es un hombre que vivió de todo, abundancia, escasez, persecución, lo daban por muerto, o sea, y dice, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he permanecido fiel. Ahora me espera el premio, la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me dará el día de su regreso, y el premio no es solo para mí, sino para todos los que esperan con anhelo su venida. Es para todos los que no se dejaron vencer por el pasado, todos los que no se dejaron envolver por situaciones, por fracasos, por malas decisiones, sino que miraron hacia adelante, vieron aquella puerta, aquella nueva oportunidad y terminaron la carrera. Entonces, ¿cómo levantarse de fracasos? ¿Cómo levantarse de propósitos no cumplidos? Está por iniciar un nuevo año. El año que viene sí voy a bajar de peso, se los prometo.
Y está grabado. Aunque sea 1 kilo, pero imagínense si todavía me quedan 30 años, 40 años, 50 años, voy a acabar en un esqueleto, pero por lo menos 1 kilo, pero no sé. Bueno, pero lo que te hayas propuesto y que no cumpliste, hay otra oportunidad. Y mira hacia el frente y corre, no te detengas, no te quedes ni en el pasado ni paralizado para no equivocarte, sino que avanza hacia eso. Entonces, retomemos a nuestro buen Marcos. Lo dejamos en Jerusalén, triste, deprimido por el fracaso que había tenido. ¿Qué pasó después? Es el cuarto punto y el último punto. ¿Qué hizo Bernabé? A ver, ahora, podemos estar en el lado de Marcos. Yo creo que la mayoría hemos estado en el lado de Marcos, al menos una vez en nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando estamos del otro lado? Cuando enfrentamos a alguien que se equivocó, ¿cómo actuamos? Somos críticos, somos duros. No, es que ya atropellaste un perro un día y eres mataperros para toda la vida. No, o sea, ¿qué es lo que Dios quiere que hagamos? Vamos a seguir con nuestra historia. Dice Hechos 15:36. ¿Sí ya saben la historia? Oh, bueno, léanla porque se nos acabó el tiempo. No, a ver, ahí va. Algún tiempo después, o sea, ya habían terminado el primer viaje misionero. Ya habían pasado meses, un par de años. Dice, Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Y el 37. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos, ¿a quién creen? A Juan Marcos. ¿Por qué alguien insiste? O sea, este cuate no pudo la primera vez, ¿qué te garantiza que va a echarle ganas esta otra? Así pensó Pablo. Dice, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia. O sea, Pablo empieza así, estimado Bernabé, no creo prudente que esto sea buena idea, porque eran maestros y profetas. Pero empiezan a escalar. Bernabé, hermano Pablo, yo considero que pudiéramos darle otra oportunidad. Pero ¿qué nos dice más adelante? Dice, pero se produjo entre ellos un conflicto tan serio, o sea, de ese de, no considero prudente, no, es que no va porque no va, y el otro, espérate, es que la Biblia, bueno, no la Biblia, los rollos dicen que debemos de perdonar, y el otro, no, es que no, porque también dice que los que se equivocan deben de sufrir el castigo, no, pero ¿dónde está el amor? Y haciendo uso eso de sus maestros, son maestros, y luego el otro, es que tuve una revelación que Marcos tiene que ir conmigo. Pues a mí no me ha revelado nada, porque eran profetas. Entonces, están ahí peleándose entre ellos. Total, ¿se pusieron de acuerdo? No, a ese grado llegó el conflicto. ¿Qué pasó? Pues salomónicamente, bueno, pues yo me voy, pero no me lo llevo. Ok, pues entonces vete. Y resultó que Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. O sea, donde fue el fracaso, ahí inicia. ¿Sí? Donde fracasó, ahí lo lleva para que ahí, o sea, donde estuvo el problema, donde después de allí llegaron a otra ciudad, pero ya llegó ciscado, de allí es donde comienza, retoma, o sea, volvamos al principio, Juan Marcos. Ellos llegaron otra vez a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas y después cada quien se llevó a su lugar. Ahora, ¿qué pasó después? Después ya no se menciona a Bernabé. Algunos dirían, sí, pues fracasó. ¿Qué hizo Bernabé? ¿Perdió la oportunidad de impactar a otros? ¿Perdió la oportunidad de estar con Pablo? ¿De seguir ese ministerio? ¿De alcanzar a los gentiles? ¿De llevar la palabra a otras tierras? Porque ya no se menciona a Bernabé. ¿Qué pasó con Bernabé? La verdad es que ya no se menciona nada. Pero ¿qué pasó con Marcos? Bueno, dice Pablo, Colosenses 4:10.
Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, como también Marcos, el primo de Bernabé. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si va a visitarlo, recíbanlo bien. Este es Pablo, hablando bien de Marcos, recomendando a Marcos. Empezamos ya a más o menos visualizar algunas cosas. Segunda de Timoteo 4:11. Pablo nuevamente. Solo Lucas está conmigo. Recoge, le está diciendo a Timoteo, le está escribiendo su carta, le dice, oye, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo contigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. O sea, Pablo nuevamente reconociendo y diciendo lo que es y lo quiere traer con él. Ya no se menciona a Bernabé para nada, pero se sigue mencionando a Marcos. Ahora, imagínense esa reunión, porque Timoteo es obediente, recoge a Marcos y llega y está Lucas, está Pablo y está Marcos. O sea, ahí en esa reunión, en esa cena, están 3 escritores que juntos escribieron más del 60% del Nuevo Testamento. O sea, eran hombres poderosísimos. Imagínense una foto autografiada, o sea, valdría millones. O sea, porque esos cuates, o sea, destilaban poder, autoridad y conocimiento. O sea, el evangelio que ustedes tienen, esa Biblia, de esos 27, el 60% de esos libros lo escribieron estos 3 y sentados en una mesa. Pero solo hubiera sido, no hubiera sido posible si faltara uno, pero ahí estaba Marcos. Ahora, está con Pablo. Primera de Pedro 5:13. Saludos, es Pedro, de parte de la comunidad que está en Babilonia, escogida como ustedes, y también de mi hijo Marcos. O sea, este cuate Marcos estuvo con Pedro y Pablo, y no hablo de los picapiedras, hablo de Pedro, Simón Pedro, y de Pablo, no Manuel, Pablo Saulo de Tarso. O sea, mi hijo, con qué ternura, con qué cariño le habla Pedro, porque no lo dice la Escritura, pero la tradición cuenta de que el Evangelio de Marcos fue por experiencias propias, pero fueron muchas cosas que Pedro le platicó, porque hay detalles que solo le ocurrieron a Pedro y que Pedro, bueno, imposible que alguien que no fuera Pedro estuviera allí. Entonces, Pedro se las tuvo que haber platicado a Marcos. Me encanta eso, los estudiosos, porque nos hacen ver cosas que uno dice, bueno, sí, tienes razón, porque si no estuvo, ¿cómo le hizo? Pero bueno, porque Pedro se las platicó y de ahí deducimos que había afinidad, había colaboración entre Pedro y Marcos. Y aparte, bueno, los primeros padres apostólicos dicen, por ejemplo, Papías de Hierápolis, dice Marcos, habiendo llegado a ser el intérprete de Pedro, nos entregó por escrito las cosas que fueron habladas por Pedro. Y coinciden Eusebio, Tertuliano, Orígenes. O sea, este cuate, después de haber fracasado, después de haber dejado a medias algo, después de haber tirado la toalla, es reconciliado consigo mismo y con Dios y retoma su ministerio y termina siendo un colaborador, pero un colaborador, o sea, es como ser colaborador de Wayne Mayer y de Humberto Martuscelli, o sea, como de Heidi Baker y de Bill Johnson, o sea, de pilares, o sea, la iglesia se sostiene sobre la base de Cristo, pero el trabajo de Pablo y Pedro es innegable, su aportación, su ejemplo de estas dos personas, o sea, pero Marcos, después de un fracaso, se levanta y es colaborador de estos dos. Gracias a quién? Bernabé.
Ya no se menciona a Bernabé. Entonces, ¿Bernabé fracasó por haber confiado en Marcos? No, porque su ayuda, su apoyo trascendió generacionalmente. Tomó a alguien joven, lo restauró. No le importó que hubiera fracasado. No le importó que otros le hayan dicho, no vuelvo a trabajar con él. Él confió, vio el tesoro, el oro que había en Marcos. Y esto es lo que nosotros también tenemos que hacer. Preguntaba hace unos momentos, ¿cómo reaccionamos ante el fracaso de los demás? Condenándonos, alejándonos, diciéndoles, tú no sirves, no más contigo, o los arropamos como Bernabé. ¿Quién sabe si después Bernabé haya sabido todo lo que Marcos hizo en esta tierra? Porque cuando murió yo sé que lo supo. Quedó satisfecho. No importa quién no se mencione mi nombre, no importa que no aparezca más, pero mi hijo, al que restauré, wow, qué logros. Y yo creo que es el máximo orgullo de un padre, que nuestros hijos naturales o espirituales sean más grandes que nosotros, vayan más allá, hagan lo que nosotros no hicimos, terminen la carrera. Y eso nos debe dejar satisfechos. Entonces, Gálatas, la última cita, Gálatas 6, del 1 al 3. Y eso es padrísimo. Dice, amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, alguna falta, ustedes que son espirituales, otra versión dice, ustedes que son maduros, deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. O sea, ternura y humildad, amor y humildad. No, mira, eres un tonto, te voy a ayudar, pero nada más porque soy buenazo. No, con ternura y humildad, ¿sí? Y tengan mucho cuidado de no caer ustedes en la misma tentación. Bueno, porque vemos la paja en el ojo ajeno, pero no vemos la viga en el propio. Entonces, tengan cuidado de no caer en la misma tentación. Ayúdense a llevar los unos las cargas de los otros y obedezcan de esta manera la ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Amarse los unos a los otros. Si te crees demasiado importante para ayudar a alguien, ojo, solo te engañas a ti mismo, no eres tan importante. ¿Sí? Cuando dejas de ayudar a otros en sus errores, en sus caídas, en sus debilidades, es una muestra de tu inmadurez, es una muestra de la falta de espiritualidad. En cambio, si los ayudas, entonces sí eres importante en el reino de Dios, porque has restituido, has ayudado a que alguien corrija su camino. Entonces, no se trata de apapachar el pecado, ojo, no se trata de decir, tú síguele, no, se trata de corregirlos y de llevarlos con amor, con ternura, con paciencia, a llevarlos a Cristo, a que rehagan su vida. Y quién sabe, a lo mejor ya no vuelvan a hablar de nosotros, pero a ese que lo restituimos puede ser un gran predicador, un gran evangelista, un gran misionero, un gran pastor, un gran hombre. Aunque no sea nada, pero si tú logras hacer que esa persona vuelva a retomar las ganas de servir, que deje atrás su pasado y que siga adelante hasta alcanzar la meta, Dios te va a recompensar grandemente. Entonces, podemos estar en ambos extremos de la cuerda. Podemos sentirnos como Marcos. Pero ve lo que Marcos hizo después. O sea, colaboró con estos dos hombres poderosos. La tradición dice, no es chisme, no me crean, no dice la Biblia, pero dice que fue pastor y obispo de la iglesia de Alejandría y padeció martirio, fue arrastrado por las calles y murió. Estuvo dispuesto a dar su vida. Un hombre que lo pudimos ver llorando en su cama, a lo mejor triste por aquel fracaso. Se vuelve colaborador, se vuelve escritor y lo seguimos recordando hoy en día cada que leemos la Biblia. Y estuvo dispuesto a dar su vida por alguien, bueno, primero porque dejó atrás el pasado y se enfocó a lo que tenía, pero también por alguien que lo abrazó con ternura y humildad y lo hizo volver
a los pies de Cristo. ¿Sí?